El COVID no se ha ido, ¿no? Nosotros aquí hemos hecho el seguimiento de lo que significa seguir en este estado de emergencia y hemos levantado la voz frente a una alerta, frente a una situación que es real. Se perdió el ritmo de la vacunación y eso implica además que tengamos vacunas ahí que no son usadas. ¿Qué es lo que pasó? Hay una donación bastante grande que se ha hecho de vacunas de nuestro país a Ecuador, ¿verdad? El doctor Omar Neira está con nosotros a esta hora de la mañana, él es especialista en salud pública, para hablar del tema y para además intentar entender qué es lo que significa y cómo impacta eso la vacunación en nuestro país. Doctor, bienvenido, gracias por tomar este enlace. Buenos días. Buenos días, Claudia, Pamela, gracias por la invitación y siempre es un placer de conversar con ustedes. Claro, se da esta donación, doctor, que entendemos era necesario porque estas vacunas estaban quedando, ¿no? Estaban ya cercanas al vencimiento y antes de que se pierdan, pues dárselas a alguien que las necesita. Pero el problema es que, ¿por qué están sobrando vacunas? ¿Acaso el ritmo de vacunación va bien? ¿La gente ya está con su dosis de refuerzo, al menos la tercera? Ese es un análisis que necesita hacer el Perú, hacer un análisis técnico fuera de los políticos para ver qué está sucediendo. Claudia hacía la introducción al tema y decía que la COVID no se ha ido. Así es, no se ha ido y estará por muchas décadas. Hace unos días publicado un estudio que se encontró el 2006 sublinajes de la gripe española de 1918, 90 años después. Pero eso no quiere decir que se haga un análisis completo de una situación sanitaria. El 2020 fue diferente al 21 y al 22 y estamos en un contexto bastante distinto y previsible, por lo menos desde hace un año. Y en ese contexto, ¿qué está sucediendo en el Perú? Tenemos altas tasas de población con 2 dosis, más del 90%, con 3 dosis también, pero sucede que el Perú ha comprado cerca de 160, 170 millones de dosis. Más o menos, si uno hace un análisis para la población objetivo, estamos hablando de 6 veces a la población objetivo. Ajá. Y la pregunta es esa, a ver, en un análisis completo, creo, a ver, siguiendo las autoridades finlandesas, noruegas, danesas, de Reino Unido, y hoy solo se recomiendan las dosis de refuerzo a poblaciones vulnerables, básicamente adultos mayores. Y entonces sí sobran vacunas, y eso es necesario decir para el contexto y de vacunas originales, y ese es el análisis completo. Entonces, si le sobran vacunas y hay un país que lo necesita, primera pregunta, creo que habría que donarlas. Si les es útil a alguien, sí, habría que donarlas. Pero luego viene el segundo análisis. El Perú está en capacidad de donar millones de dosis. Yo creo que van a sobrar cerca de 70 millones de dosis de vacunas. Doctor, para que esto quede claro, usted dice que sobran vacunas no porque no haya necesariamente gente que le falte vacunarse, sino porque están comprando vacunas de más. Correcto. De acuerdo a la situación actual, hoy no tenemos una crisis sanitaria en este momento. Las cifras de contagio y sobre todo de enfermedad son realmente bajísimas y la población se contagió grandemente 1 o 2 veces. En el análisis completo de la salud pública, y no lo hace, no lo digo yo, lo dice ahorita la autoridad de Reino Unido, dice no se necesita para toda población. Ajá. Y hay que avanzar conforme. Bajo ese contexto, sí tenemos un sobrestock de vacunas. Eso es lo real y hay que aceptarlo y discutir qué hacer. Y eso se traduce en mayor dinero, ¿verdad? Y ese es el segundo análisis, Claudia, que quería llamar la atención. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Mira, si calculamos que son 70 millones de dosis, según informaciones oficiales del MINSA que ha hecho en el Congreso, que se ha comprado 160, más o menos se utilizarán 90 millones, tal vez 100. Si tú más o menos el promedio de vacunas va a ir, se han comprado entre 7 y 20 y tantos dólares, 14, 15 dólares, por 70 millones estamos hablando de cerca de 130, 140 millones de dólares que tal vez se pierdan, ¿no? ¿Cuánto representaría eso en medicamentos para niños con cáncer, por ejemplo? Claro, se podría destinar hacia otro rubro. Sí, perdóname, Pamela, pero en salud pública, a diferencia de otras especialidades, hacemos un análisis de condicionantes sociales, de política y economía. Y ese es el análisis que en este momento hay que discutir en el Perú. A ver, ¿cuál es la situación actual
Y hoy se mueren niños por cáncer porque no acceden al sistema. Hoy se mueren personas con hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas que no acceden al sistema. Eso está sucediendo. O sea, las cifras de cáncer son impresionantes porque hemos tardado en diagnosticar y entonces necesitamos cerrar esas brechas y esa es la discusión en este momento. Ahora, hay otra cosa que tenemos que discutir, ¿no? Porque usted analiza dos puntos, el tema de estar comprando de más, el tema de que eso se traduzca en mucho más dinero que pueda ser invertido en cosas que necesitan atención, porque no podemos descuidar otro tipo de patologías porque tenemos que aprender a convivir con el virus. Ahora, doctor, lo que sí quisiera preguntarle es, esto se traduce también en que no tenemos comunicación de riesgo. Y esto se perdió y se ha ido perdiendo con los cambios de ministros, con un gobierno que no la tiene clara, por así decirlo. Claudia, y qué bueno que toques este tema, porque la sociedad, y yo tengo muchos comentarios, se dice, no se habla de efectos adversos en el Perú, no se habla de riesgos. Todo medicamento tiene efectos secundarios y efectos adversos, siempre lo hemos dicho. Permanentemente hemos ido informando, pero ¿quién es responsable de hablar de esto para que la población confíe en la salud pública? Es el Ministerio de Salud. O sea, no es malo discutir y hablar que sí hay efectos adversos. Es la razón por la que la autoridad sanitaria danesa retiró el programa completo de vacunas COVID en mayo y lo está retomando ahora para el otoño e invierno, porque dijo, hemos hecho un análisis de riesgos-beneficios y en este momento retiramos las vacunas y cuando requiramos más adelante lo pondremos a disposición. Y hoy lo han puesto solo para la dosis de refuerzo, te hablo de la tercera dosis, lo que sería en Perú, Exacto. para mayores de 50 años y no está disponible en la mayoría de países escandinavos, incluido Reino Unido. Por ejemplo, Suecia nunca lo puso a disposición para menores de 15, Dinamarca no lo ha puesto a disposición ahora para los menores de 18 porque hay un análisis completo, Doctor, que es la realidad. Y en ese sentido, me parece que hace unos días se ha anunciado ya que se iban a vacunar a menores de 5 años. La pregunta ahí, Pamela, es, ¿realmente lo necesitan? A ver, y lo que dicen las autoridades, estas que te menciono, y los estudios de investigación que se publican en el mundo, es que es una población con muy baja vulnerabilidad a enfermar. Es una población que realmente a la COVID-19 no se le considera de riesgo para enfermar. Algunos chicos se contagian y enferman, sí, pero sobre todo con comorbilidades. Y creo que solo, siguiendo las autoridades europeas y ahora en general, las dosis para los menores debería estar indicada para aquellos que son vulnerables. ¿Por qué? Porque la mayoría de niños en el Perú se contagió por lo menos una vez. Y hoy sabemos que el contagio nos ofrece una protección en términos de inmunidad robusta y duradera, expresada en muchísimos estudios. A ver, la autoridad danesa, finlandesa, noruega, sueca, no es antivacunas. Hacen el análisis de riesgo-beneficio. Mira, las vacunas deben ser el hito más grande, el hito científico más grande de la salud pública en los últimos 100 años. Pero eso no quiere decir que se use indiscriminadamente. Deben usarse en el momento adecuado, con las personas adecuadas y la vacuna adecuada. Doctor, ¿esta es la primera donación que se hace de Perú a otro país? Tengo entendido que sí, pero hay países que sí necesitan, probablemente con menores bajas de contagio. Se habla que el 75% de la población mundial se contagió, pero hay todavía una brecha y que ellos sí podrían utilizar y habría que buscar mecanismos para que a que se deseche, si alguien lo necesita, lo utilice. Eso es correcto, a ver, a desecharlo, que alguien lo utilice. Y luego vendrá una discusión, ¿por qué compramos en exceso? ¿Había que comprarla? Sí, pero eso es una discusión complejísima, pero es necesario llamar la atención y porque esto va a ir en contra de la propia salud pública. ¿Por qué? Porque la población no va a saber identificar entre vacunas COVID y las demás vacunas que tienen un retraso y esas vacunas han funcionado permanentemente. Hoy deberíamos estar en una campaña muy grande para vacunar a los niños sobre virus de papiloma humano. Hoy algo se hace con las niñas, pero deberíamos para los niños, pero de eso no se habla. Y de eso sabemos que se previene cáncer y muerte directamente. Ahora, doctor, algo que también comentábamos con Claudia hace algunos días es que
no se está sincerando las medidas de prevención en medio de este estado de emergencia perpetuo en el que nos encontramos, ¿no? No sabemos exactamente si tenemos que portar nuestro carnet de vacunación, si nos lo van a pedir o no en la puerta, ya no se nos está exigiendo lavarnos las manos al entrar y salir de un local, el uso de la mascarilla adentro o afuera, entonces la gente está un poco perdida con respecto a eso. Es correcto, porque no hay un liderazgo claro del ente rector, que es el Ministerio de Salud, porque es quien tiene que informar y, claro, debería usar evidencia científica para decir, esto es muy dinámico. Nosotros hemos estado muchas veces, yo he estado muchas veces invitado por ustedes ahí en los años anteriores y hemos hablado y esto cambia enormemente. La situación actual quiere decir que las posibilidades de contagio hoy, el 16 de septiembre, son muy bajas, pero de enfermedad son realmente mínimas. Y la pregunta es, en ese contexto, cuando ya tienes la población altamente protegida, ¿es importante obligar a los ciudadanos a que usen mascarillas que no les están siendo útiles? ¿Es importante tener medidas restrictivas en el sector educativo, que es el que nos sufre? Lo hemos demostrado ahora, se abrieron las mascarillas, no pasó nada, no es necesario discutir. Yo no pretendo tener la única verdad, pero la evidencia a la que yo accedo dice lo que acaba de decir Panamá ayer. Panamá retiró todos los mandatos obligatorios ayer. Simplemente dijo, en este momento no, y si requerimos en algún tiempo, unos meses, unos años, retomaremos. Pero tú dices, Pamela, algo exactamente que debería ser de sentido común, y hoy Pedro Castrillo y José, el presidente del Congreso, deberían discutir que algo a los peruanos nos interesa. ¿Qué hacemos con las medidas COVID? No puede mantenerse un estado de emergencia por casi 3 años. Eso es absurdo. Hay que ajustar permanentemente, pero claro, prolongado hasta febrero, porque debe haber otros intereses que desde mi punto de vista no son los sanitarios. Bien, doctor, queda bastante claro. Ponerlo nuevamente en la mesa de discusión y el debate se hace con la finalidad de que sean, como usted ha dicho, ¿no?, los poderes del Estado, tanto Congreso como el Ejecutivo, que puedan sincerar nuestra situación actual y sobre todo recoger capacidad científica, técnica de otros lugares. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, el doctor Omar Neira, especialista en salud pública. 8:10.